Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistats, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. En este episodio me entrevista Jonathan Velarde, mi mentor en el programa de emprendimiento social BBK Ekin de Bilbao. En esta charla platicamos sobre las experiencias que me llevaron a crear Altruistats, el proceso que he experimentado desde que empecé y cómo me imagino el futuro de mi proyecto. Dile a los demás lo que estás haciendo por el simple hecho de amar lo que estás haciendo. Mira, si yo logro que aquel que escuche, si ya trae una cosquillita de quiero hacer algo para ayudar, se anima, ya la armamos. Podemos poner a trabajar a las mentes más creativas en causas sociales. Y haciendo eso, ¡pum!, el mundo va a cambiar. Si puedo ir a cualquier lado a platicar y hacer un nuevo amigo que está haciendo algo bueno por los demás en cualquier parte del mundo y darle voz, eso, pues, qué proyecto de vida, ¿no? Y que vale la pena ayudar a los demás, darse a los demás, y de eso va, de poder compartir eso que te gusta con la gente que amas. Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Bueno, pues empezamos con esta entrevista. Va a ser una entrevista especial porque Guillermo siempre está al otro lado del micro y me siento muy honrado de que me haya dejado entrevistarle a él y conocer a la persona que hay detrás de este proyecto que a mí en particular tanto me está gustando, y darte la bienvenida al programa, Guillermo. Gracias. Bienvenido a mi programa. Hoy eres tú el entrevistado. Genial. Vamos a ver si conseguimos llevar una entrevista que conozcamos, pues eso, a esa persona, a esos valores que lleva esa persona que hay detrás del proyecto, y que tus oyentes, estoy seguro de que les va a gustar conocerte. Genial. Pues nada, voy a hacer una muy breve presentación y rápidamente nos vas contando un poquito. Si vemos un poco tu perfil de LinkedIn y tu trayectoria, naces en México, en el sur, en Minatitlán, en 1989. Luego nos dirás lo que significa, o dinos... Sí, tierra de flechadores. Minatitlán, Veracruz, tierra de flechadores. Muy bien. Hiciste una licenciatura de diseño y producción publicitaria. Así es. Allí en México. Hablas perfectamente español, inglés y estás aprendiendo alemán. Sí. Empezaste a trabajar allá por el año 2010. Okay. Y empezaste como redactor creativo. Sí. En varias agencias de publicidad y de creación, en Kastner & Partners, luego en Terán, luego en Wunderman México. Así es. ¿Qué es lo que hacías por aquel entonces como redactor creativo en estas agencias? Genial. Primero, gracias por la entrevista porque, bueno, Jonathan, me animaste a hacer esto porque no lo tenía pensado. Antes quería yo platicar de quién era y todo esto detrás del proyecto, pero no se veía o no se me hacía correcto hablar de mí en un proyecto de podcast, ¿no? Ahora con esta invitación pues me siento más tranquilo, y lo que estaba haciendo cuando empecé en publicidad creo que es algo que sigo haciendo, que es soñar, ¿no? Cuando inicio en una agencia de publicidad, Kastner & Partners, que fue la primera que me dio la oportunidad, esto fue curioso porque estaba yo todavía estudiando en la universidad. Yo mandé mi book, mi portafolio, y me hablaron y dejé la uni con un par de materias pendientes, y ya de ahí me fui a trabajar a Kastner. Después regreso a la uni y termino. Pero sí, lo que hacía básicamente era soñar. Tenía muchas ganas de entrar a la industria publicitaria, de hacer comerciales, de producir, de generar ideas. Y después fue el golpe de realidad, que no sabía nada realmente de agencias, de briefs, del día a día. Y poco a poco fui aprendiendo. Tuve un jefe que yo recuerdo mucho, un director creativo, más allá de llamarle jefe, era un director creativo, Rogelio Garza, que me enseñó muchísimas cosas, entre ellas el gusto por la bicicleta, la buena música, el saber la importancia de hacer buena publicidad y de que la talacha, o lo que le llamamos talacha, que es eso que no quieres hacer, te forja
para ser un mejor director creativo en un futuro, ¿no? Después en Integer, que es parte de Terán, de TBWA, también conocí gente maravillosa con la que me he cruzado durante el camino en diferentes años. Manuel, que me enseñó a escribir, aunque yo llegué como líder de esa partecilla o bueno, íbamos a compartir este espacio para aprender el uno del otro. Él me terminó enseñando a escribir un montón de cosas y escribir correctamente. Priscila y Rocío, que fueron mis jefas también en Integer. Después vuelo a Gunderman, y en Gunderman me toca pues hacer mucho más seria la publicidad. Ahí hay un brinco ya de mi carrera como un poquito más junior a un tema un poco más senior, más responsabilidades y esto. Y termino decidiendo partir de ahí. O sea, al final me voy de todo eso. Entiendo que estudiaste algo que ya desde joven querías estudiar. ¿Fue algo vocacional? No realmente. Yo lo que quería hacer era producción musical. Y bueno, pues mis padres me dijeron que tenía yo que tener una carrera que no fuera nada más un hobby, ¿no? Yo me acuerdo de otro amigo que también entrevisté en el podcast, en Altruistas, tocábamos la guitarra en la calle y andábamos en eso. Y a mí me gustaba mucho la idea de la producción musical, pero al final yo escogí diseño y producción publicitaria porque había una materia que se llamaba sonido y otra que se llamaba narrativa audiovisual. Entonces por eso la escogí. Y haciendo un poco balance de lo que aprendiste durante tus estudios y en tus primeras etapas, ¿adquiriste conocimientos o destrezas que luego, ahora en Altruistas, en tu vida actual, te ha podido aportar pues algo que ahora tú aportas a los proyectos? Creo que sí. O sea, la carrera lo que tenía es que al ser diseño y producción publicitaria, tú podías diseñar, podías producir y podrías entender cómo funciona una agencia de publicidad. Entonces, en ese sentido, me dio las habilidades para poder diseñar desde un logotipo hasta una marca, ¿no? Algo mucho más elaborado, poder generar al menos, picarle al iMovie, picarle al GarageBand, picarle a todas esas herramientas y sí me dio bastante ayuda la universidad. Y además de las destrezas, ¿le cogiste cariño, le cogiste motivación al oficio en el que inicialmente no era vocacional? Sí, eso pasó en tercer semestre y eso tiene que ver también mucho con, ahorita que estamos hablando de altruistas y esto, de cómo me conectó la publicidad a otro nivel, que vi un comercial que me encanta y es un comercial que podemos encontrar. Niña le regala el pelo a su hermanito que tiene cáncer, ¿no? Y es un comercial muy lindo. Y cuando yo lo vi en una clase de semiótica, me parece, con Felipe Falcón, que fue un maestro que también a mí me inspiró un montón, donde veíamos que la niña pues llegaba, se cortaba el cabello y tú no sabías ni para qué, ¿no? Al final abren la puerta y llegan los padres y ven al niño que pues se quita la gorra, ¿no? Y al quitarse la gorra se entiende que la hermanita lo que quería darle era ese cabello que él estaba perdiendo por la quimio, ¿no? Y ahí fue donde dije, yo quiero hacer algo así algún día, ¿no? Inconscientemente se quedó grabado en mi corazón o en mi mente, no sé. Y así fue que dije, pues si esto se puede hacer en publicidad, quiero hacerlo. Yo creo que tenemos mayoritariamente instaurado en la mente que la publicidad está un poco al servicio de la sociedad de consumo, del consumismo, de las empresas. ¿Tú crees que la publicidad se puede poner también al servicio de las entidades sociales? Totalmente. O sea, yo creo que la publicidad es comunicación más allá de un anuncio, ¿no? Creo que la publicidad es acción. A mí me encanta, ¿no? Es algo que yo disfruto un montón, que lo he hecho X o Y. Vine aquí a Bilbao ahora que estamos acá. También con esta idea de decir la publi es innovación y en la publicidad se ha innovado desde siempre. Somos los que hemos creado los productos, los que los ponemos allá afuera. Entonces, para mí la publicidad es mucho más que lo que vemos allá afuera o que un partido político que, válgase la mención, pues nunca he trabajado con políticos, no me gusta, ¿no? Pero sí, o sea, al final creo que la publicidad tiene el poder de enviar mensajes muy poderosos, mensajes que transformen. La última campaña que hice con mi agencia, o la que fue mi agencia, Mensaje Clave, era buenos mensajes,
y era del COVID, fue cuando recién nos encerraron, ¿no? Y esto iba de si siempre hemos mandado buenos mensajes o si ese era el factor diferencial de la agencia, ahora mandémoslos de a de veras, ¿no? Que es calma, armonía, amor y todas estas palabras que llevan una M intermedia de mensaje, ¿no? Entonces creo que ese es el poder de la publicidad. Para mí eso es la publicidad y por eso es altruist ads, ¿no? De advertising. Has entrevistado a unas 57 personas en el podcast, personas y entidades, representantes de entidades sociales. En el mundo de las entidades sociales se percibe la publicidad como algo útil y con este mensaje que nos estás dando, o hay cierto rechazo o se percibe como algo agresivo y al servicio un poco de la sociedad de consumo. Creo que las personas saben que lo necesitan. Creo que la publicidad, el marketing cada vez se escucha que es más necesario, pero quizá un poquito les da miedo que eso se vuelva un comercial, ¿no? Y justo era lo que te decía al principio. A mí hablar de esto es como, oye, pero es que estás haciendo comercial de lo que haces y no sé si está bien. Pero justo con todas estas pláticas es, dile a los demás lo que estás haciendo por el simple hecho de amar lo que estás haciendo. Y ya de ahí, pues, no pasa nada, ¿no? Si lo usan, falta mucha dedicación a la parte de marketing y de publicidad. Muy pocas al menos en México, muy pocas de estas organizaciones tienen un equipo dedicado a marketing. Casi siempre es el fundador el que se toma la foto, la sube, la edita y lo hace, que eso a mí me parece maravilloso. Y más allá porque el peso está en la causa, no en decir qué tan lindo es lo que hago, sino en dedicar mi tiempo a ayudar a quienes quiero ayudar. O sea, lo que quieres decir es que lo que distingue una publicidad alineada con buenos valores es el propósito que hay detrás de la causa que hace uso de esa publicidad. Y rizando el rizo, podemos hablar de una publicidad que persigue un buen propósito, pero luego en sí mismo está mal ejecutada y puede ser engañosa. Es decir, porque ¿no? Hay publicidad que tiende al engaño, ¿no? Lo que vemos en televisión muchas veces, y hay anuncios que lo que hacen es orientar su mensaje hacia hacer sentir mal a una persona para que consuma un determinado producto, ¿no? Pues para que estás gordo. Para que estás gordo, tienes que adelgazar, podemos hablar que en el mundo social de las entidades sociales se puede hacer un mal uso de la publicidad, aunque está al servicio de un buen propósito. Hay un caso, ¿no? Que mucha gente en México se dice, ay, es que Teletón, ¿no? Que es la fundación más grande de fisioterapia para niños con discapacidad en México. Se dice, ay, es que ponen a los niños como muestra de lo que están haciendo. Y ojo, creo que una cosa es decir, ver la sonrisa de ese niño, que alguien lo está ayudando. Y otra muy diferente es, pongo al niño para que me dones. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Sí habrá publicidad que busque sacar beneficio, pero creo que eso está más en ciertas marcas, en ciertos políticos, en ciertos gobiernos, que ya podríamos hablar de propaganda y esas cosas, ¿no? Pero en el ámbito de las organizaciones sociales, creo que lo único que quieren con su publicidad es que te des cuenta que hay grupos vulnerables, que hay mucho allá afuera donde puedes sumarte y que no pasa nada, o sea, que hay gente que está detrás de la buena onda. Y así como Teletón hay un montón, ¿no? O sea, en México hay 46,000 organizaciones sociales registradas y está cañón porque conocemos 2 o 3, ¿no? Entonces, la publicidad que pueden hacer mal uso o lo que sea, al final todo comunica. Y las acciones pequeñas o grandes que la gente hace detrás de su organización son las que realmente le dan peso, más allá de un anuncio. Por lo tanto, sí animas a las entidades sociales a hacer una publicidad responsable, bien ejecutada, bien diseñada. Creo que eso lo veo contigo, que me invitaste a hacer esta entrevista, ¿no? Anímate a contar lo bueno que estás haciendo, no pasa nada, ¿no? La publicidad, cuando es honesta, es bonita, ¿no? Entonces, no se trata de ser el más creativo. Yo tenía mucho eso en mi cabeza, no, es que el anuncio tiene que estar creativo y tiene que ser súper efectivo y súper innovador, y dices, el anuncio tiene que comunicar la realidad de las cosas, ¿no? Si tú quieres mandarle amor a alguien más en un anuncio, hazlo, maravilloso. Si quieres
contarle al mundo que Juanito tiene una mejor vida gracias a tu organización, no estás mintiendo, estás dándole la oportunidad a Juanito de tener una mejor vida, ¿no? Entonces, hablemos de cosas bonitas, o citando al Chicharito, el futbolista mexicano, pues imaginemos cosas chingonas, ¿no? Sí, quizá tenemos en la mente que la publicidad tiene unas connotaciones siempre negativas, ¿no? Y como dices, pues al final es un mensaje, es un elemento de comunicación más y lo que se vaya a comunicar es lo que va a determinar la naturaleza del mensaje y cómo lo hagamos, ¿no? Sí, en ese sentido para mí la publicidad es una de las cosas más bonitas porque me regaló amigos, me regaló andar en bici por diferentes ciudades, me regaló viajes, me regaló premios, sonrisas, pizza, un montón de cosas bien padres. Volviendo un poco a tu trayectoria, a tus orígenes, después de pasar por 4 agencias como redactor creativo, por 3 agencias pasaste luego en la agencia, en la familia Advertising, a ser director creativo. Sí. ¿Cuál fue ahí la diferencia entre ser redactor creativo y director creativo? ¿Cuál fue el salto que diste? Un montón de diferencia y también la estancia en la familia fue una casualidad. Yo salgo de Gunderman porque tenía el sueño de poner un food truck de café y vender también discos o libros de mis amigos, de Rogelio y de Manuel tenía por ahí la intención, ¿no? De Roger sí llevé algunos y de otro amigo que tenía su disco también lo comercializábamos por ahí por la cafetería, ¿no? Y en el Inter estaba yo un poquito medio que no sabía si la cafetería iba bien y necesitaba otros ingresos. Coincide lo de la familia, me llaman y recordé que otro director creativo que tuve, alias Bolo, ¿no? Me decía que los puestos se ocupaban, ¿no? Entonces igual y yo no me sentía listo para liderar un equipo, pero hice caso a eso y me la rifé y nos fue muy bien en la familia. Conocí gente también muy, muy importante en mi vida. Javi Hernández, ¿no? Que es un gran amigo mío. También lo conocí ahí y lo vi crecer como publicista, como redactor y eso al menos a mí me dejó la familia. ¿Y cuál la diferencia en tu día a día era que pasabas de ser un poco la persona que generaba el contenido a ser la persona que gestiona un equipo que... Ambas cosas. Yo creo que he sido un director creativo que mete las manos, que me gusta lo que te decía al principio, me gusta la talacha también, ¿no? Entonces, para enseñar, para ganarte la confianza del equipo, creo que tienes que saber hacer. Y en ese sentido a mí me gusta hacer y siempre me involucré en ese proceso, pero sí, claro, ahí ya es más cómo diriges al equipo, cómo los inspiras, cómo pues les haces ver que son muy buenos, realmente, ¿no? Y luego está la parte del cliente, ¿no? Sí, la parte del cliente. Es lindo porque al principio estás como tras bambalinas, ¿no? Generando todo y ves cómo los demás lo presentan y después te toca a ti presentar, ¿no? Y sí que está bonito. Uh-huh. Y ahí entiendo que adquiriste otra serie de habilidades que hoy en día te siguen resultando valiosas. Sí, creo que cada experiencia de la vida me ha resultado valiosa. En eso no pongo una arriba de otra, simplemente... Pues eso, las personas, el poder coincidir con personas, me acuerdo de todos, en su momento pues nos reímos, que es lo divertido, ¿no? También otro de mis mejores amigos estuvo en esa agencia un ratillo y de eso va, de poder compartir eso que te gusta con la gente que amas. ¿Tienes buen recuerdo de aquellos años hoy en día? De todos, o sea, ahorita me estás haciendo recordar un montón de cosas, tanto en la familia como en Kastner, en Gunderman, en Terán, en todos lados tuve amigos, ¿no? Y eso es algo... ¿Y en aquel entonces tenías esta predisposición a trabajar con causas sociales o todavía en aquel momento no tenías identificado este interés tuyo? No, o sea, tenía la idea de que algún día iba a ser un comercial para el cáncer, ¿no? De alguna u otra forma, infantil, de mama, lo que sea. Y en la familia sí que me di la libertad de hacer un primer ejercicio, un print que era para Ron Flor de Caña, con motivo de la concientización del cáncer de mama, ¿no? Ese fue como la primera pieza que me gustó, fue muy bonita y de ahí empezó como ese bichito a decirme, oye, pues puedes hacer más de esto, ¿no? Pero...
Antes de eso no lo tenía como tan interiorizado. En aquel entonces era un cliente más. Era una campaña social, pero era como un cliente más, una campaña más. Era hacer la chamba que te piden y haz el posteo porque súbete al tren, ¿no? No le veía yo tanto significado y ya después, o sea, ahora miro para atrás y digo, pues la vida te estaba como diciendo por acá vas. Luego tuviste 2 años que estuviste de profesor en la universidad, que casi nunca lo dices públicamente. Sí. No, pero sí lo digo, por lo que esté de LinkedIn, pero sí lo digo porque también estuvo muy lindo. O sea, ser profesor en la universidad en la que saliste como alumno, pues es un privilegio, ¿no? Entonces sí me gustó también mucho. Di clases de redacción creativa, de concepto creativo. Eso estuvo buenísimo. Conocí gente que todavía alumnos y alumnas mías que todavía nos saludamos o nos mandamos buena onda y eso está chido. Y en el 2017 decides crear tu propia agencia. Sí. Ese ya sí que es un paso más disruptivo respecto a tu trayectoria anterior. Sí. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? Ya por algunos, antes de todas las agencias, dijéramos rimbombantes, ya había intentado yo hacer la mía, ¿no? Al principio con amigos de la universidad y decíamos, nos va a ir muy bien y nos fue muy bien dentro de lo que cabe, dentro de lo que es un proyecto de escuela. Creamos la imagen de un mezcal que hoy se vende en todo el mundo, que eso es algo súper relevante. Y después, con esto de crear la agencia o mensaje clave, fue un poquito casualidad y ahorita caigo en que me dicen eso a veces en las entrevistas y digo, ¿cómo casualidad, no? Pero sí, casualidad. Nos invitaron a un proyecto de hacer la publicidad de un mezcal que era el Mezcal Santo Infierno y fue el primer cliente oficial de la agencia, que realmente la agencia no existía, éramos 3 personas que nos conocíamos por azares del destino y entonces lo hicimos. Fue el primer cliente y yo dije, bueno, pues si todos los clientes van a ser tan buenos como este y voy a hacer este tipo de publi y voy a tomar tantas decisiones, pues adelante, vamos a abrir la agencia. Y se abrió, ¿no? Entonces, pues eso. En ese momento, ¿cuáles fueron las dificultades respecto a trabajar para otras agencias a tener la tuya propia? ¿A qué tuviste que enfrentarte por primera vez, entiendo? A darme cuenta que no está tan fácil dirigir un negocio, ¿no? A darme cuenta que la creatividad está muy bien ser director creativo para la agencia, pero todo lo que hay detrás del business sí que tiene su complejidad, ¿no? También el hecho de poder, en ese momento la agencia la creé con mi expareja, entonces pues también ese ¿cómo lo llamaré? Como, pues sí, ese trabajo en equipo de decir, combinar la vida personal con la vida profesional, pues se volvía complejo, ¿no? Pero al final son pasos que te da la vida, vas aprendiendo un montón de cosas y a mí me pareció particularmente una experiencia que me permitió ver que era posible dirigir un grupo, que era posible crecer. Invité también a su mano, que es el amigo que te decía que también había invitado a la familia, lo invito después a un mensaje clave. Y ganamos un montón de cosas, que es lo que menos importa, pero lo que sí estuvo muy lindo fue ver cómo un grupo de 2 y 3 personas con una computadora para 2 o 3 personas fue destacando y se fue haciendo cada vez más importante en Puebla y más sonado, y estos chavitos de dónde, por qué salieron, y ya después todo lo demás fue consecuencia de trabajar alegremente, quizá con un compromiso, quizá con una mentalidad de triunfar y de ser buenos, no más. Bueno, de hecho, tienes bastantes reconocimientos tanto en México como fuera de México, sobre todo Estados Unidos, en campañas que habéis hecho, ¿no? Y en trabajos que habéis hecho, y imagino que es un poco avala lo que estás diciendo, que eres reconocidos, que vuestro trabajo se apreciaba. Sí. Y en 2020 nace Altruistats, que a día de hoy sigue siendo una iniciativa que está hecha de forma totalmente voluntaria por tu parte. Todos los recursos, todo el trabajo y todo lo que está desarrollando Altruistats está hecho por ti fundamentalmente y financiado por ti. Estabas en mensaje clave. Hubo un momento concreto en el que Altruistats se hizo sólido en tu cabeza, pasó de una idea, o fue algo progresivo que en tu agencia en mensaje clave fuiste dando forma? No, yo creo que ese es el punto
de quiebre, por llamarle de alguna forma, ¿no? Cuando Mensaje Clave, como estás platicando, ¿no? Ganamos muchas cosas, fue exitoso, pero hubo un declive fuerte por relaciones personales, por cómo se manejaba la empresa, ¿no? Y poco a poquito fue cayendo, ¿no? Y la gran coincidencia, perdón, fue que cuando Mensaje Clave empieza a caer y solo terminamos quedando dos personas, que era mi socia, mi ex socia y yo, y su carnal, ¿no? Ya no había más personas con nosotros en la empresa, ¿no? Esto fue muy duro porque de pasar una oficina chiquita, yo había pensado o estábamos pensando en poner una oficina mucho más grande. La abrimos, la pintamos, estuvo todo muy lindo. Y eso fue en febrero, más o menos, ¿no? Estrenamos, creo que las oficinas en febrero, iba yo a hacer la apertura de las oficinas. Invité a mis amigos de Mina y todo a la apertura que iba a ser en marzo y pues pandemia, ¿no? Entonces, en ese punto de quiebre que yo decía, bueno, pues ya no tengo equipo, ya los clientes se están yendo por el temor que traía la pandemia. Ya no sabemos para dónde ir, pues hay que cerrar, ¿no? Y en ese hay que cerrar, se cierran ciclos también personales, ¿no? Y con ello he encontrado en un cuarto donde yo solía crear en Puebla, en la casa en la que vivía, dije, pues, ¿qué voy a hacer ahora, ¿no? Después de todo lo que he hecho, según, no sé a dónde ir, ¿no? Y Altruistas nació desde el rollo de decir, quiero hacer algo que no tenga que ver con ganar premios, quiero hacer algo que no tenga que ver con hacer mi ego más grande, quiero hacer algo que me permita escuchar, ¿no? Quiero hacer algo que pues le dé sentido a mi talento, a la creatividad o a algo, ¿no? No sabía qué era Altruistats. Altruistats ha cambiado de todas formas, ha sido una agencia para causas sociales, ha sido, o empezó con el podcast, también una plataforma de fondeo colectivo de creatividad y difusión para organizaciones sociales. Ha sido un poco un camino. Altruistats me trajo a Bilbao, ¿no? Eso también está buenísimo decirlo porque en la uni de Deusto te piden, oye, pero ¿cuál es tu proyecto de emprendimiento? Y pues el proyecto de emprendimiento era Altruistats. Altruistats me llevó a Tulum, ¿no? También, de alguna u otra forma, yo quería mantener el podcast y para hacerlo pues tenía que chambear porque pues esto no genera actualmente ingresos, ¿no? Es de mi bolsa, como decías, ¿no? Entonces tenía que chambear, tenía que buscarle por dónde. Busqué en un montón de agencias. Yo dije, pues va a ser fácil, voy a agarrar y voy a mandar mi book y ya, esto pasará, ¿no? Y no pasó. Fue súper complicado encontrar un espacio en donde trabajar. Encontré en Tulum una compañía con la que hice clic y a la que también le estoy muy agradecido por la experiencia Tuluminati, y vale la pena decirlo así, por poder andar descalzo en la calle, en la oficina, en la arena del mar. Creo que esa experiencia en Tulum también me conectó mucho. Grabé un montón de episodios en Tulum y me encontré mucho conmigo, ¿no? ¿Qué es Tulum? ¿Cómo puedes describir? Tulum es la ciudad amurallada, le llaman, significa ciudad amurallada. Es una de las playas más hermosas de México. Para mí la más hermosa de México. Podría debatir eso entre Playa Delfines, que me encanta, que está en Cancún, y Pocná, que está en Tulum, que es maravilloso. Tulum es un lugar de dos energías muy marcadas entre la fiesta y el after y la música electrónica, y es la capital mundial del yoga también, y tiene todo este concepto holístico. Se come muy poca carne o no se come, hay restaurantes veganos por todos lados. La gente está en forma, caminas mucho, te aceptas también tu cuerpo, cómo eres, ¿no? Tulum para mí fue como darme cuenta que la vida me iba a traer cosas buenas. Yo sé que practicas meditación o yoga porque te lo he oído alguna vez, aunque no me lo has dicho directamente. ¿Fue en ese momento cuando aprendiste o empezaste a practicar? ¿O? No, la yoga llegó también en la pandemia, en un ejercicio de justo pierdes, por decirlo así, tu agencia, la gente que querías, muchas amistades que pues igual y no eran tan amistades, ¿no? Gente que se va
totalmente, y te encuentras o me encuentro a mí mismo conmigo y con no ser nada flexible, con no poder ni tocarme los pies al doblarme, con no poder hacer un perro boca arriba, perro boca abajo, y tan amarrado, ¿no? Que la primera vez que hice una sesión de yoga, que fue con Elena Malova, que es una chica maestra de yoga de YouTube, ahí aprendí. Y estuve haciéndolo ya ahorita ayer o antier estaba recordando que ya llevo 3 años practicando yoga y ya en Tulum fue como, pues esto ya es mi pan de todos los días, lo veo en todos lados, toda la gente anda en ese mood y ya pues me conectó mucho más, ¿no? Fue como más normal decir, hago yoga, ¿no? ¿En Tulum llegaste a trabajar o...? Sí. Llegué como director de marketing en una empresa inmobiliaria y lo lindo ahí fue que la campaña que hice con Dieguito, un compañero que también conocí ahí en Tulum, fue una campaña que muy Tuluminati, como se le llama allá, también la metimos a premios y fue seleccionada y tal, pero eso no importa. Lo importante de esto era la propuesta, que era cambia la estructura, ¿no? Ese era el eslogan o el claim de la campaña, que tenía que ver con cambiar la estructura de cómo construyes. En lugar de estar haciendo o destruyendo la selva, usa mucho menos de impacto, ¿no? Genera menos impacto. Era una campaña que decía love, create, hug, todo tenía que ver con la naturaleza, con el amor, con los amigos, con el cambio de conciencia y eso lo hizo muy poderoso porque al final eso es lo que a mí me pasó en Tulum y lo que creo que pasa siempre que dejas algo en publicidad, que regresando al tema de qué es la publicidad, para mí es dejar un pedacito de mí en cada anuncio y en Tulum siento que dejé ese amor, que dejé ese pensar diferente, que dejé pues cosas buenas y todo eso se me regresó al final con ellos, pues no, conocí gente súper interesante, gente súper inteligente y buenos amigos también, o sea, vale la pena mencionarlos a todos, también con Ram, otro amigo de Tulum que me dio la bienvenida, que era parte de los socios de la empresa donde trabajaba. Y súper buena onda el hecho de saber que puedes soltar y ser libre y encontrar lo que está para ahí, para ti destinado, ¿no? Entonces, atraviesas, bueno, tu trayectoria profesional va creciendo, te vas desarrollando como profesional, creas tu propia agencia y esa agencia por dificultades en el equipo de gestión va un poco pues, en declive o va un poco con mal rumbo. Te encuentras en un momento que pierdes, llega la pandemia que también acelera ese proceso y paralelamente vas a Tulum donde empiezas a absorber pues esta energía diferente. Has trabajado en alguna causa social, en alguna campaña social, pero todavía no tenías claro que ibas a crear altruistas, que ibas a poner en marcha por voluntad propia un proyecto para apoyar causas sociales a costa de tu esfuerzo, de tu energía y de tu dinero. No tenías todavía claro, ¿verdad? No. ¿Tienes en tu cabeza cuál es el momento en el que dices esto es altruistas o te aparece la palabra, te aparece el proyecto? Sí. El momento está muy claro, que es este cuarto que te decía, tenía yo una pared de gis porque siempre me ha gustado rayar en las paredes. En la agencia rayábamos en los vidrios, pero en mi casa yo tenía un lienzo negro donde rayaba. Y decía, quiero algo que combine altruismo y publicidad, ¿no? Y ya pasé por un montón de diferentes nombres y después dije, altruistas. Y me reí mucho, me acuerdo que me reí mucho porque fue como sentirlo muy dentro el nombre, ¿no? El poder como interiorizarlo, decirlo, verbalizarlo. Y me acuerdo que hice la A, que es el logo, con una flecha hacia adelante, nada más por hacerlo. Creo que fue nada más por hacerlo. Tenía esa energía y salió. ¿Habías dejado ya de trabajar en la agencia? Sí. Ya estaba separada la agencia, ¿no? Yo ya estaba en mi camino buscando, te digo, según yo dejaba la agencia y al día siguiente ya me empleaba en una agencia de red, cosa que no pasó, ¿no? Y entonces en eso platiqué mucho con mis amigos, con gente de mi pueblo, Minatitlán, donde decías, muchos amigos que conozco desde que tenía yo 6 años. Entonces,
pues 20 y tantos años de conocernos es un montón. Gente que me conoce realmente, ¿no? Y gente que me decía, tú puedes, ¿no? No estás solo en este proceso, vamos a echarle para adelante. Y también su mano que ha estado en grandes hitos de mi vida, me decía, ¿por qué no haces el podcast? Yo creo que porque al trabajar juntos se dio cuenta que yo no escuchaba ni madres, ¿no? O que solía no escuchar. Me dijo, quizá te conviene escuchar. Y en ese sentido dije, pues sí. Y se me hacía fácil el hecho de grabar un podcast, no lo es, está cabrón, lo he hecho con poco equipo y esto, pero me gustaba mucho escuchar podcast, ¿no? De todo tipo. Y entonces dije, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y en la pandemia era como el boom de los podcasts, yo no agarré ese boom de los podcasts, creo, pero bueno, pues, se empezó a hacer y nada más, ¿no? ¿Te surgió la idea por sugerencia del amigo lo del podcast o cuál fueron tus primeros, en el momento que creas te hace el clic de altruista y tema y la publicidad y creas el nombre? Al día siguiente, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo empezaste tus primeros pasos en el proyecto? ¿Llamas a alguien para hacer una entrevista? ¿Compras equipo? ¿Piensas en un plan de negocio? ¿O qué es lo que haces? Se me hacía todo tan fácil. Yo pensaba que todo era muy fácil. Como ya había hecho otras empresas que hubieran ido bien o mal, yo decía, pues ya al ratito hago la empresa, hago el logo, lo subo, hago la web, pongo presentaciones, se lo mando a la gente y empiezo a vender como causas sociales. Y de hecho trabajamos con un par de personas en Estados Unidos haciendo una presentación y vi otra cosita, una idea que al final no funcionó, ¿no? De ahí, con Altruistas es, ¿cómo hago este podcast realidad? Y me puse a buscar fundaciones y lo del cáncer volvió a salir, ¿no? Que era algo que yo he fumado mucho tiempo y decía, bueno, pues quizá hay que hacer méritos y buscar una asociación que ayude a gente que tiene cáncer. Y ahí encontré a Fundación Aitana, pero antes tenía yo que probar si podía hacer un podcast y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, mi cuñado tenía una iniciativa que se llamaba TicTech, pero a través también tenían un juego que se llama Inventores, que ayudaban a los niños a aprender matemáticas y tal a través de Einstein o descubriendo a Marie Curie y esto. Y entonces me surgió como que la idea de, ok, entrevisto a gente que hace cosas buenas por los demás. Y esa es la intención y no tenía más que eso. Después entrevisto a mi novia y que ella se ha dedicado, trabaja en Teletón, justo por eso la mención de saber que Teletón hay un montón de gente trabajando un chingo, ¿no? Echándole un montón de ganas y poniéndole corazón a lo que hacen, ¿no? Entonces, esas fueron las 2 primeras entrevistas. De ahí platiqué con una amiga que también es de Mina y era marketer, pero cambió su vida y se fue a trabajar para organizaciones sociales y me entró la curiosidad y seguí haciendo. Y cuando yo ya lo veo que ya agarra un enfoque es cuando entrevisto a Jocelyn Vera de Fundación Aitana, que es la primera fundación de cáncer infantil en Quintana Roo. Y ahí, que es el episodio 7, digo, ok, ya esto quiero hacer. La historia fue como, pues sí, me encantó. Y dije, pues si hay historias como esta en todos lados, ¿por qué no compartirlas? Y de ahí me seguí, hasta ahora. Está chulo, está bonito, ¿no? Es el tener la oportunidad de escuchar historias, causas sociales y poder conocer más en detalle, ¿no? Más en profundidad. ¿Sentiste desde las primeras entrevistas que eso te aportaba o te costaba hacerlas? No, fue como terapia. Fue como una forma de terapia. Sabía que tenía yo que trabajar en mí y a través de estas personas encontré esas respuestas, quizá. Y hoy vuelvo a poner episodios y siguen cayendo veintes de decir, wow, es que esto que me están diciendo hoy es el mensaje que tengo que escuchar, ¿no? Indistintamente, sea quien sea, a las personas que he entrevistado, todos tienen algo que a mí me conectó y que a mí me sumó en mi vida y eso es lo lindo, pues al final, si altruista seguimos compartiendo esas historias, es algo que yo me llevo para mí, para las personas que amo, que mis padres, mis hermanos, mis amigos mis hermanas, mis amigos puedan escuchar quién soy o quién fui en algún futuro, pues eso está bueno. ¿En ese momento sentías miedo por la incertidumbre de tu situación profesional,
pues el preguntarte, ¿no? De qué voy a vivir o qué voy a hacer o... Tenía un colchón. Tenía un colchón porque nos había ido bien. Tenía un colchón porque pues, mis padres me heredaron en vida, ¿no? Tenía todas esas condiciones para hacer más cosas, ¿no? Pero yo no quería como dormirme en mis laureles y nada más, ¿no? Quería siempre crear. Eso es algo que a la fecha hago, ¿no? O sea, si hay oportunidad de crear una nueva campaña, de crear una nueva empresa, de crear un nuevo proyecto, yo encantado porque eso me gusta hacer, ¿no? Creo que soy muy tinker y maker, ¿no? Como le llaman en Estados Unidos o en México, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta y ya. Y la gente de tu alrededor, por ejemplo, pienso en tus padres, en las que pues un hijo sale de la seguridad de su situación laboral y emprende un proyecto social que en principio pues no te aporta, ¿no? El sueldo, el salvar una vida. ¿Qué sentían ellos o cómo te sentías tú respecto a ellos? ¿Te apoyaban? ¿Te intentaban convencer de que estabas emprendiendo una locura? ¿O cuál era la situación en aquel momento? Yo creo, no lo sé, porque no lo sé por ellos, pero lo que imagino es, o quiero imaginar, es que mis padres pudieron sentir que habían criado a un buen hombre, ¿no? Y eso. Qué bueno. Sí, en general creo que eso pensaron y nada más. Bueno. En el momento que creas o fundas Altruistats, ¿tenías alguna visión? ¿Creías o querías que fuese algo dentro de 10, 15, 20 años? ¿Tenías alguna idea? En ese momento no. O sea, en ese momento creo que nada más era vamos a compartir y que más gente escuche que hay gente haciendo cosas buenas por los demás, ¿no? Que hay muchas personas haciendo eso y que vale la pena ayudar a los demás, darse a los demás. Y eso lo fui comprendiendo, ¿no? Porque también, o sea, hay episodios que parecen pasajes de la Biblia, ¿no? O sea, te dicen es que darse a los demás es lo que mejor me ha pagado en la vida, transformarme y ponerme al servicio de otros me ha hecho mejor persona, etc., etc., ¿no? Entonces, eso para mí ya ha sido un regalo. Ahora bien, después de decir, ok, escucho todas estas historias, sale la idea de crear la plataforma de fondeo colectivo, de creatividad, porque dije, oye, igual hay gente loca como tú que quiere ayudar a empresas con su talento. Y esa idea de la plataforma sí que la fueron validando en diferentes programas de emprendimiento. Estuvo en Posible México, estuvo con You Founders, que es de Madrid. Ahora contigo nos conocemos por BBK Ekin, que también es una impulsora de proyectos sociales. Y esa plataforma ha sido algo que se ha quedado un poco ahí. Aprovecho e invito. ¿Qué es la plataforma? La plataforma, digamos que lo voy a poner con un ejemplo. Yo soy una asociación que ayuda a perritos de la calle y necesito que me hagan una campaña de comunicación. Subo un reto a esta plataforma. Yo soy un ilustrador que me encantan los perritos, ¿no? Y me quiero ganar una lana extra. Me meto a Altruistats, veo que hay una asociación que ayuda a los perritos, que necesita ilustraciones. Hago mi propuesta y los donadores pagan esa propuesta creativa que se hace, ¿no? Entonces, hay donantes que te ayudan a solventar esa campaña y a ponerla al aire. Hay creadores que le dan un significado a su trabajo. Y hay una organización que se va contenta por tener a un creativo que puede ser muy grande en sus filas, ¿no? Uh-huh. Y esto lo validamos porque hice un montón de encuestas, conozco un montón de gente de la industria creativa, entonces platiqué con muchos que les decía, oye, te latería formar parte de esto. Sí, yo lo haría de intercambio, yo lo haría por una cuota muy pequeña. Incluso con un amigo hicimos un reto que al final salió o no salió, pero se hizo, ¿no? Y los creativos, creo, tienen también una intención de que su trabajo perdure. Y qué mejor que hacerlo perdurar a través del corazón, de la buena onda y de ayudar a los demás. Esa es la idea de la plataforma. Y del podcast, pues que nos escuchen, que la gente pueda venir, que más gente platique conmigo, que tengan ganas nada más de platicar, de compartir lo que hicieron y ya está, ¿no? Sí, porque yo he conocido tu proyecto y teniendo estos dos elementos, la plataforma y el podcast, es como, o parece que el podcast se ha desarrollado mucho más, tanto en contenido, en duración, como en repercusión y en impacto.
El podcast ahora mismo es el que más visibilidad te está dando, ¿no? Sí, el podcast es el proyecto madre, ¿no? Y el proyecto que me hace muy feliz. La plataforma es algo que me encantaría que sucediera porque siento que tiene un potencial súper grande, ¿no? Y que podemos poner a trabajar a las mentes más creativas en causas sociales. Y haciendo eso, pum, el mundo va a cambiar. Están allá afuera las ideas y están allá afuera las causas. Nada más que se conecten y que la gente le ponga plata a que lo bueno se vea, ¿no? Entonces, en ese sentido, la plataforma está muy, muy chida o me encanta, ¿no? Y en el sentido del podcast, el último grab de Spotify que a mí me sorprendió porque dije, ya, el podcast empezó. Hago una temporada, 25 episodios y ya, y ya, se acabó. Después, ok, una segunda temporada, otros 25 y ya. Después vengo a Bilbao y digo, ¿por qué no una edición especial con organizaciones de España, de Euskadi, de Cataluña, que ahí vive otro de mis amigos, Lalo, que campeonó ahora con el Road? Y bueno, en, en este grupo de personas lo que me sorprendió del podcast fue top 5 compartidos a nivel mundial. Yo dije, pues yo pienso que nadie lo escucha, ¿no? Después es el top podcast número 1 para más de 100 fans, que también está muy loco. Se ha escuchado en más de 15 países, que también es como súper sorprendente para mí, porque aunque le hayan dado un play, pues llegó la voz, no mi voz, sino la de las fundaciones que estoy promoviendo, ¿no? O intentando promover. Y eso fue sorprendente y me sigue sorprendiendo el podcast todos los días, porque era lo que te decía, yo pongo un episodio para bañarme o para hacer ejercicio o para cocinar y llega 1, 2, 3, 5 mensajes que me dan un ubicatext, ¿no? Y me dicen, pues sigue tu camino y agradece, ¿no? ¿Qué buscas en las entrevistas del podcast? ¿Qué es lo que intentas con las personas que entrevistas? Pues mira, ese al principio no lo tenía claro, nos conocimos, fue algo muy bonito el poder decir, mira, si yo logro que aquel que escuche, si ya trae una cosquillita de quiero hacer algo para ayudar, se anima, ya la armamos, ¿no? O sea, si esa persona que está escuchando el episodio de Dile al Cáncer y dice, yo también quisiera ayudar a los jóvenes que tienen cáncer y mañana pone una fundación de eso, cumplimos. Si alguien que escucha el episodio de la restauración de corales se certifica como buzo y va a cuidar el coral, ya cumplimos. Si alguien va y dona 5 pesos a la organización que sea, ya estamos, ¿no? Pero en sí, si esas personas, porque la vida sí que es linda y sí que ganar dinero y todo está muy bien, pero si te atreves a vivir de ayudar a las personas, eso paga bien, cabrón. De alguna u otra forma, en algún u otro plano, no lo sé. Pero va a pagar y va a pagar bien. ¿Y cuál es tu idea para ayudar a estas personas? Porque vas a seguir con el podcast, ¿no? Sí, idealmente ahora este es como un cierre de poder decirle a la gente quién soy, poder compartir por qué se está haciendo esto e invitar a las personas que tengan una organización, una fundación, un proyecto social a que vengan y platiquen conmigo y que se haga la 4ª temporada, la 5ª temporada, la 6ª temporada, ¿no? Y que sigamos haciendo esto porque al final, si viene gente, si encontramos patrocinadores, que es lo que tú me decías, y vienen y nos ayudan con el podcast, esto va a llegar a más gente y va a ser un proyecto todavía más bonito, ¿no? Sí me imagino tener un estudio lindo, con buena iluminación, que podamos grabarnos y podamos platicar y ver cómo son las personas detrás del micrófono. Hoy somos voces, pero bueno, en un futuro estaría buenísimo poder grabarlo, editarlo más, tener un espacio donde grabar, ir y grabar en las diferentes fundaciones. Un sueño sería, y eso te lo decía al principio de conocernos, ¿no? Si yo puedo ir a la India y grabar un episodio en la India con una organización de la India, pues qué mejor, ¿no? Si puedo ir a Colombia, si puedo ir a Argentina, si puedo ir a cualquier lado a platicar y hacer un nuevo amigo que está haciendo algo bueno por los demás en cualquier parte del mundo y darle voz, eso, pues qué proyecto de vida, ¿no? ¿Y cómo cuando piensas en la entrevista que vas a hacer y en la persona entrevistada,
hablando en particular del momento entrevista. ¿Qué es lo que intentas buscar en la entrevista, provocar en esa persona? ¿Qué quieres que aflore, que saque? ¿Cómo lo planificas? Yo quisiera que cuando platiquen conmigo se den cuenta que su labor ha sido maravillosa. Eso en sí, ¿no? Que puedan darse cuenta del corazón tan grande que tienen. Y nada más, ¿no? O sea, genial, claro, que haya donaciones, que a su organización la vea un montón de gente, pero que les pase un poquito lo que me pasa a mí cuando escucho un episodio que ya grabé, ¿no? Que se den cuenta de esa alma tan bonita que tienen. ¿Me permites aportar algo? Sí, sí. Yo creo que la persona que hace algo por ayudar a los demás lo hace muchas veces sin buscar ninguna recompensa. Yo también he sido y soy voluntario y he estado viviendo en otros países ayudando a gente que lo necesitaba y demás. Y además de que me sienta agradecido porque me entrevisten y mi voz pueda llegar, estaría bonito también que un podcast, en este caso el podcast que tú estás haciendo, me enseñe, ¿no? Porque lo que se ve en el ámbito social es muy poca profesionalización, hay mucha gente con muy buena voluntad, muy buenos valores, pero muchas veces estamos en desventaja respecto a empresas pues, que están muy profesionalizadas, que saben hacer muy bien las cosas, y al final una entidad social, aunque se financie de ayudas, de subvenciones, de donaciones, el que esté gestionada de una manera más profesional es bueno para el fin social, ¿no? Porque va a conseguir más financiación, que va a reportar mayor impacto en los proyectos sociales, va a estar gestionado de una forma más profesional, con lo cual van a poder llegar a más sitios. Y yo creo que además de llevar la voz por ahí, sí que estaría chulo pues que nos enseñes o que enseñes a las entidades sociales y a las personas que hay detrás, pues bueno, que nos enseñes herramientas, que nos enseñes que hay una red, que hay otras personas, que nos aportes conocimiento, que nos des herramientas, ¿no? Para gestionar y llevar el fin social de una forma pues, más eficiente, más profesional. Claro, y que estas personas también puedan como ayudar a otras personas justamente con su experiencia, con esto que traen detrás, a decirles cómo le hicieron, ¿no? O sea, yo creo que gran parte es, si yo tengo la espinita de querer emprender algo social o dedicarme a este rollo social, puedo escuchar Altruistas y puedo encontrar un consejo de cómo empezar, de por dónde ir, de a qué me voy a enfrentar, porque también no es cosa fácil, ¿no? Y cómo estas personas, y muchas de las entrevistas dicen, bueno, ¿cuáles fueron tus barreras y cómo las superaste, ¿no? Eso puede hacer que más gente se sume, y como otra parte del podcast, Soñando en Voz Alta, es estas organizaciones que ya entrevistamos, si tienen merchandising, o si tienen una playera, o si tienen, no sé, un bono o lo que sea, poder concentrarlas en un e-commerce desde Altruistas, darles ese espacio y que sigan vendiendo y que sigan llegando a mucha más gente, porque de eso va, es ser el vehículo para que lo bueno se vea, para que más gente cree impacto social y para que estas organizaciones que quisieron prestar su voz para enseñar a otros, brillen y obtengan y se mantengan en el tiempo, ¿no? Bueno, ya era una pregunta que, al igual que una entidad social necesita financiarse para poder llevar a cabo los proyectos, entiendo que tú no eres millonario, sí, que no vas a poder financiar indefinidamente el proyecto, y para que el proyecto sea sostenible en el plazo y puedas seguir ayudando a estas entidades sociales y tener tu propio impacto social, entiendo que has tenido que, o estarás haciendo un poco, pues, ¿no? Pues una especie de plan de negocio, plan de viabilidad, cómo te vas a financiar en el futuro, pues para que sea sostenible el proyecto, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna idea de esto? Lo he intentado con las diferentes incubadoras, y este caso con BBK Ekin también, poner un modelo de negocio que sea sostenible, ¿no? Por un lado, la plataforma con estos intercambios entre los actores, ¿no? Y las donaciones, y un porcentaje de eso hace sostenible a la plataforma y Altruistas se mantiene. Por otro lado, el tema de poder estar en YouTube y generar visualizaciones y tener vistas y eso. Y eso es importante porque al final no es como, quiero que todo el mundo lo vea y entonces llegamos a 1 millón de vistas y ya, ¿no? Es ese 1 millón de vistas
y esa es la razón por la que le vas a dar clic al video de YouTube. El porcentaje o un alto porcentaje de esas vistas pues tienen que ir a la organización social, o eso es lo que yo imagino, ¿no? O sea, si tú vienes, me cuentas tu historia, la compartimos, nos la pasamos bien y ganas aparte por platicar conmigo de esas vistas, yo encantado. Esa es una forma de hacerlo sostenible. Otra, la tienda. Otra, patrocinadores que quieran decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo le meto publi a tu podcast y con eso estoy más que feliz, ¿no? Es muy novedoso, ¿no? El que una persona o una entidad social pueda ser entrevistada, difundir su mensaje y a la vez obtener unos ingresos, pues porque la entrevista ha tenido muchas visualizaciones en Spotify o en YouTube. Es novedoso, ¿no? Yo al menos no lo había... A mí no me lo encantaría. Eso me encantaría, porque porque entonces vale la pena darle clic. Y hablando de activismo digital, ¿no? Si tú le quieres donar a esa organización social, pero no quieres poner un peso o un euro en este caso, dale clic al video, ¿no? Y ya con eso estás sumando tu granito de arena para que esa organización tome un porcentaje de esas vistas, ¿no? Ahora sí que funcionaría el compartir, el likear, el comentar, todo eso sí se traduciría en un apoyo directo a la organización social. Entonces, ahí viene el hecho de, oye, ¿sabes qué? Vente a platicar conmigo, nos la pasamos bien, nos tomamos un café, cotorreamos un rato, compartimos tu conocimiento, le damos vuelta a eso y si entre más personas te vean, pues altruistas al final, ahorita soy yo, ¿no? Si quiere haber voluntarios, pues genial, si quiere alguien sumarse al equipo, me pueden escribir en hola@altruistats.org y ya está, ¿no? Pero sí, si logramos hacer eso, creo que tendría mejor impacto y que no solamente es la visibilidad, sino también el fondo económico que se le puede dar a través de las vistas. Eso estaría muy chulo porque cuanto mayor sea la red, ¿no? De personas interesadas en las iniciativas sociales, pues más acceso a los contenidos, mayor número de contenidos, más visualizaciones, y eso a su vez va a generar más ingresos en las propias entidades sociales, ¿no? Totalmente. Estaría chulo. Sí, estaría maravilloso. Porque es ganar por todas partes, aunque entiendo que la idea suena muy idílica, pero será complicado, ¿no? Los ingresos que estas plataformas dan por número de escuchas o número de visualizaciones no es demasiado grande, ¿verdad? No es muy grande, pero puede ser sostenible. O sea, hay muchos podcasts que tienen por video más de 1 millón de visualizaciones y eso es plata, ¿no? Entonces, al final, si llegamos a esos números, ¿no? Algún día, esperemos que sí, ¿no? Somos más las personas que estamos haciendo cosas buenas, ¿no? Entonces, eso va a llegar, va a suceder. Y entonces, era lo que te decía, bueno, si le das clic, pues ya estás ayudando de alguna u otra forma, ¿no? Nos escuches 10, 15, 20 minutos. Ese poner tu corazón y tus oídos abiertos a la entrevista, ya estás donándole a una organización social. Sería importante saber qué es lo que la gente espera del podcast, ¿no? ¿Qué le gustaría escuchar y ver, ¿no? Sí, eso estaría genial, ¿no? Lanzar encuestas, por ejemplo, ¿no? Etiqueta a la organización que quieres que entrevistemos, ¿no? Y bueno, que vengan ellos y los podamos entrevistar. No sé, próximo episodio, autismo, discapacidad neuromotriz, qué sé yo, cáncer infantil, ayuda y rescate animal, y que la gente participe. O sea, al final, eso es lo que creo que le ha faltado al podcast para que más gente se involucre, ¿no? Es un espacio abierto, yo quiero que sea abierto. Si viene alguien y me dice, oye, yo quiero hostear, ¿no? Contigo, pues venga, vamos a darle, nos sentamos a platicar. No importa, en realidad es, si esto puede hacer el bien, que se haga. Y podría ser, por ejemplo, que una persona que no tiene una iniciativa social, una mujer economista que trabaja para la empresa y quiere enseñar a las entidades sociales a gestionar sus recursos económicos o a conseguir financiación, ¿tendría espacio en el podcast para que esa persona haga su obra buena enseñando a entidades sociales a modo de formación o dando herramientas? Totalmente. El punto es ese, ¿no? Si tú estás haciendo algo bueno por los demás, si eres un consultor, ¿no? Y das tus servicios a organizaciones sociales, que esa es otra de las cosas que hago, ¿no? Yo con todo gusto me siento con la organización social y platicamos de storytelling, cómo contar tu historia y esto. También una persona que sea contador y quiera ayudar y platique cómo se puede hacer, bienvenido, ¿no? O sea, al final, todo aquel que quiera
dar su voz y prestar su conocimiento para que lo bueno y las causas sociales tengan más potencia en el mundo, bienvenido al podcast. Has nacido en México y has pasado la mayor parte de tu vida en México y ahora estás en España, bueno, en Euskadi, en Bilbao. ¿Ves que hay sinergias en el ámbito social, entre las causas sociales entre países? Cada uno va a su bola, como decimos aquí, a su historia. ¿Crees que se pueden generar lazos, sinergias, más allá de la cooperación internacional, directamente entre entidades sociales? ¿Cómo lo ves? Estaría muy loco porque sí, no lo he visto como tal, ¿no? Creo que en ambos lados hay muy buenos datos, ¿no? La gente se involucra con las organizaciones sociales, pero sí esta sinergia que puede ser, y me pongo a inventar alguna idea por aquí, ¿no? Pero es... hoy la organización que se dedica en cáncer infantil en México puede dar un coaching a la organización que se dedica a cáncer infantil en Euskadi, ¿no? Y viceversa. Y poder hacer esas conexiones, poder hacer esos foros, poder hacer esas mesas redondas de intercambio de opiniones, nos van a acercar cada vez más a pues, cuestionar un tema social más potente, ¿no? ¿Qué veo? Hay muchas similitudes, pero la más importante es el buen corazón de la gente que está detrás de esas organizaciones. Entonces, si eso ya nos une, no hay barreras en el mundo que puedas decir, ay, entonces no voy a trabajar con esa organización en México. No, todo lo contrario. Voy a trabajar con la organización en México, en Argentina, en Colombia, en Euskadi, sin importar quién sea, porque estamos en el mismo barco, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces creo que sí se puede. Creo que ese aprendizaje que podemos es bilateral, ¿no? O sea, no es como que en Europa nada más se creen buenas iniciativas, o en México, en ambos lugares, en Latinoamérica, en todos lados hay gente que la está rompiendo en el ámbito social y de todos podemos aprender. Entonces, si reunimos a todas esas mentes, lo vamos a lograr y va a estar padrísimo. Ahora, esta edición especial del podcast que fue con personas de Euskadi, de Sevilla, de Cataluña, es una muestra también para mí de decir, hay gente que está haciendo esto en todos lados y todos podemos ser parte de una comunidad que se haga cada vez más grande y que todos hablemos de esto y le hagamos ruido a las causas sociales. Sí sería bonito, ¿no? Ese concepto de comunidad, ¿no? De que tengas donde recurrir porque hay otras entidades iguales que la tuya o que te pueden aportar lo que a ti te falta, ¿no? Escuchar, pues por ejemplo, en el podcast testimonios de personas que estén en una situación de un reto que tú tengas que afrontar y el ver cómo lo han afrontado otros, pues a todos los niveles, ¿no? Pues conseguir voluntarias, voluntarios, conseguir dinero para los proyectos, mantener la estructura, poder optar a proyectos, a convocatorias de proyectos, ¿no? Al final, las entidades sociales guardan bastantes similitudes, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? Todas buscan tener una causa social, un proyecto para poder abordar o dar servicio a esa causa y financiarse para ello, ¿no? Claro, y justo lo que dices. Yo ya aprendí cómo aplicar a este tipo de subvención, te enseño. Y esa es la magia, pues, detrás de darnos no solamente a la causa, sino a las causas. Hacerlo plural. Muy bonito, muy bonito. ¿Y cómo ves el proyecto y cómo te ves dentro de 20 años? ¿Cómo te gustaría verte dentro de 20 años? Fuerte, sano y feliz. Principalmente, ¿no? Y lo que te decía hace rato, el rollo de poder que mi familia, mis amigos me vean como un buen hombre, ¿no? Principalmente. Y con el proyecto, pues si Altruistas crece o cuando crezca más, mejor dicho, rompa las barreras, que yo pueda ser una persona feliz. Tendría 53 años, voltear a ver para atrás y agradecerle a mi yo de los 33 por hacer esto. Muy bien. Sueles acabar tus programas con unas preguntas que son fijas, sí. que hoy vas a someterte a ellas. Para ir pasando a las preguntas concretas. Sí. 3 palabras con las que describirías tu experiencia trabajando en Altruistas y por qué. Amor, gratitud y me las debí de haber preparado, ¿eh? Amor, gratitud y trascendencia, ¿no?
Amor porque así ha sido mi camino, con mucho amor. Gratitud porque pues la vida me ha pagado bien. Y trascendencia porque esto se va a quedar. Lo que haces en internet, lo bonito es que ahí se queda, ¿no? Y ya vendrá alguien que lo escuchará y está muy bueno, ¿no? Entonces esas tres escojo. ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene aspiración a poner en marcha un proyecto social o involucrarse en un proyecto social que ya exista y que todavía no lo ha hecho? Que lo respiren, que lo piensen, que se anime y nada más. O sea, si estás pensando en dar ese sándwich a alguien más, ¿no? Todo ayuda. Yo no soy de la idea de, es que solamente preparaste un sándwich y lo donaste. Bueno, estás donando un sándwich, ¿no? Estás haciendo algo. Si tienes esa cosquillita en el corazón de decir, quiero ayudar, también empieza por tu familia, acércate a tu padre, a tu hermano, no lo sé, ¿no? A tus amigos, a ese amigo que quizá está iniciando un proyecto, pues échale la mano, se puede ayudar en todos los niveles. Y si quieres involucrarte en hacer algo social, pues también aprovechando el comercial, pues escucha Altruistas, algún episodio te dará algo de inspiración y nada más. Y estarás ayudando a alguna causa social, solo por escucharlo. Solo por escuchar vas a ayudar. ¿Qué consejo le darías al Guillermo del pasado? ¿Al del pasado? Al del pasado y al del futuro. Al del pasado... ¿O qué aprendiste del pasado y qué consejo le darías al del futuro? Al del pasado le daría creo que el mismo consejo que el del futuro, paciencia. Y me lo han dicho 1001 veces, ten paciencia. Al del pasado paciencia porque todo ha salido bien, no ha sido tan catastrófico. Mo Gaudat, que a mí me inspira un montón, del libro del algoritmo de la felicidad, decía, oye, si tienes una goma para borrar tu pasado, ¿la usarías? Y yo digo que no. Si tienes un cohete para ir a ese futuro grandioso que te espera, tampoco lo tomaría. Paciencia. Joder. ¿Un libro, una película, un documental que nos recomiendes? Sí, El algoritmo de la felicidad de Mo Gaudat, particularmente es un libro que a mí me gusta mucho. Pasando a un tema más fantástico quizá, El nombre del viento de Patrick Rothfuss, que habla que cuando conoces el verdadero nombre de las cosas, las puedes llamar, ¿no? Entonces, si conoces el fuego que está dentro de ti, llámalo y enciéndelo, ¿no? De película, no lo sé. De película quizá pensaría, es que me gustan, voy a decir Los Campeones, que es una película de hockey viejísima de los años 90, simplemente porque era un grupo de personas, de un dude que vivía en un mundo así súper rico y con limusinas y tal, y cae al 20 de unos chavitos de un barrio y los ayuda pues a ser campeones, ¿no? La película cumple lo que promete, ¿no? En ese sentido recomendaría esa película y de documental me gustó mucho Stutz de Jonah Hill con su terapeuta, buenísimo, está en Netflix también. Y como cierre, una frase que te inspire. Haz todo con amor. Eso sería. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistats. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir Altruistats en redes sociales y visitar altruistats.org. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistats. Hasta pronto.